Hola, hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Mi nombre es Miguel Ángel Olmedo. Les voy a compartir un poco de mi testimonio. Eh, Quiero que sepan que vengo de un hogar católico de, de tradición, y la percepción o la postura que yo tenía acerca de con Dios pues siempre fue un poco eh, vaga y diversa, ya que dentro de lo que me decían de niño y lo que me decían de adolescente, era a veces un poco variado, ¿verdad? Y no era tan conciso. Yo no sabía que existía la iglesia cristiana evangélica, sino ya fue en una etapa más grande, una etapa más adelantada de mi vida cuando me di cuenta de esto. Pero como todas las personas tenemos un antes y un después de Cristo. Como todas las personas yo puedo decir que en algún momento negué la existencia de Dios, eh, por cuestiones de pensamiento, por cuestiones de practicidad. Y cuando digo practicidad me refiero a que durante años de mi vida yo me hacía muchas preguntas acerca de Dios y su amor, su manifestación para con las personas. Y yo vi muchas injusticias dentro de la iglesia católica. Yo vi abusos, y también vi la corrupción que se vive dentro de este lugar, como en muchos otros lugares. Eh, Después de haber sido expectante y espectador de una injusticia, donde se pretendía cobrar una misa a una mujer que no tenía recursos, y vi la crueldad con la cual la rechazaron por no poder pagar una misa para que bautizaran a su niño que estaba ya desahuciado, que ya iba a morir, y la mujer lo único que quería era, como ella lo decía y lo explicaba en su momento, tirarle el cuernito para que no se fuera al limbo. Esas enseñanzas las tenía muy arraigadas, y el hecho de que por parte de la administración, de los encargados, e incluso por el mismo cura, le cerraran la puerta en la cara por no haber tenido un pago para recibir ese sacramento, me hizo pensar qué era lo que estaba pasando. Porque es que había esa injusticia dentro de la iglesia, donde se supone que había bondad, donde se supone que debía de haber ayuda al prójimo. ¿Dónde estaban las enseñanzas de Jesús? Pero pues más allá del catecismo, más allá de la liturgia que nosotros vivíamos, pues no había más, no teníamos esa cultura de leer la escritura, ¿verdad? Pero siguió pasando el tiempo y yo me hacía más preguntas y veía, observaba, y no había respuestas. Entonces busqué las respuestas en la literatura, en la historia, en la filosofía, en la ciencia, en, en artículos donde hablaban acerca de la relación que tiene Dios con el hombre. Pero pues la mayoría de ese conocimiento pues fue vacío. ¿Por qué? Porque no era una palabra viva que me ayudara a comprender verdaderamente quién es Dios. En el contexto en el que crecí y viví, había violencia, era tema de pandillas, tema de bandas, ¿verdad? Que estaban los de aquí contra los de allá, y te la pasabas haciendo cosas que no le agradan a Dios. Esa fue la influencia que yo viví, eh, donde teníamos que pelear, ¿verdad? Para ganarnos un lugar, el respeto de alguien. Y era una vida de violencia, una vida de pandillas, de hacer cosas que no eran lícitas. Entonces, eh, sin temor a Dios y sin saber quién era Dios, pues yo me alejé de lo que en un principio quería hacer, ya que yo quería pertenecer dentro de la iglesia, hacer algo para Dios. Pero cuando les comento que vi estas situaciones, pues realmente no me quedaron ganas de ser parte de lo mismo. Y sin saber que existía la iglesia cristiana evangélica, o que existían otros medios, otros lugares donde yo podía también conocer acerca de Dios, pues creí que era la única opción. Entonces, cuando pasa el tiempo, vivo una vida llena de errores, llena de excesos. eh, Tengo
la toma de decisiones apresuradas, vivo una vida muy adelantada a mi edad. Me viví con una persona y me separé, ya que no sabía qué era el matrimonio. Eh, Luego pasó el tiempo y me volví pero ahora sí no solamente me junté, como decimos, sino me casé. Y sin el conocimiento de Dios, que era el matrimonio verdaderamente, pues no tuve oportunidad de poder hacer lo que me correspondía como hombre y esperar lo que a mi entonces pareja le correspondería como mujer, basados en el modelo que Dios diseñó para el matrimonio. Entonces yo me acerqué con personas que influenciaron mi vida en ese entonces, de tal manera que me invitaron a participar de una reunión donde se iba a hablar acerca de la no creencia en Dios, y se me hizo algo interesante porque yo dije, bueno, ¿cómo puede ser que yo crea pero no viva conforme lo que dice Dios en el poco conocimiento que yo tenía? Pero ¿qué es una no creencia? ¿Por qué hay personas que tienen esa mentalidad de no creer y se reúnen para hablar acerca de no creencia? Yo he visto que en la iglesia se reúnen para hablar de sus creencias, pero ¿qué es una no creencia? Y la persona que me invitó me dijo, ven, yo te voy a llevar. Vamos a ir y tú vas a conocer más. Y siempre platicábamos, como les comento, de los temas que me gustaban en cuanto a temas académicos y temas de pensamiento. Y fue ahí donde llegó la etapa en la que yo tuve que hablar y conocer acerca de la creencia y la no creencia en Dios. En este lugar era un lugar donde hablaban acerca de Dios. Y yo dije, wow, no sabía que existieran estos lugares. Pero me comenzaron a explicar que ahí realmente no hablaban de Dios acerca de cómo creer, cómo buscar esa comunión con Dios, sino que hablaban de Dios de la manera en la que ellos podían argumentar la no existencia de Dios. Y dije, ¿qué es eso? Este lugar había agnósticos, ateos y libres pensadores. Así decían ellos que se llamaban. De hecho, tenían una asociación civil y ellos recibían donativos, ellos recibían mensualidades, ellos recibían pagos por parte de los que se reunían en esos lugares porque rentaban un lugar. Y me pareció algo como sacado de una película, porque había filósofos, periodistas, ingenieros, médicos, gente preparada, sociólogos, había psicólogos, había personas que habían estudiado y ahí se reunían para hablar acerca de la no existencia de Dios. Ellos decían que como un buen ateo tienes que leer la Biblia para poderla negar. Como un buen ateo tienes que leer el Corán para poderlo negar. El libro de Mormón, los libros que ustedes se imaginen, donde se hablan acerca de deidades que tienen peso acerca en la sociedad, acerca de nuestra cultura, de nuestros patrones de creencias. Esta mente de esta parte de nuestra mente donde nosotros aceptamos o rechazamos alguna creencia, los sesgos cognitivos. Y ellos hablaban mucho acerca de esos temas y decían, hay muchos ateos que no saben ni por qué son ateos, ellos son pseudo ateos. Nosotros lo que hacemos es que sabemos por qué somos ateos. Entonces, cuando llegamos a ese lugar así, me recibieron muy bien, me animaron, y yo pues en ese tiempo únicamente con secundaria, yo no sabía nada más lo que yo había leído de una manera autodidacta. Entonces me empezaron a hablar tan bien, me trataron tan bien, que yo dije, wow, eso es lo que yo estaba buscando. Aquí realmente ellos no necesitan creer en Dios para ser buenas personas. Y yo me estuve reuniendo ahí en ese lugar con ellos.
y hubo un tiempo en que incluso el diezmo lo dábamos ahí. Pagábamos una mensualidad, pagábamos lo que era el tema del café, del tema de la renta de las mesas, las celebraciones que teníamos. Pero llegó el momento en que esto subió un poco de tono. Ya no únicamente era hablar acerca de por qué no creíamos, sino ya era atacar directamente las posturas bíblicas. Ya era atacar directamente la Biblia. Porque un milagro, según la Real Academia de la Lengua, es un acto sobrenatural, grandioso, que no puede ser explicado bajo las leyes de la ciencia, sino que excede toda lógica y se le atribuye a Dios. O sea, si tú le encuentras la lógica y le encuentras la explicación a un milagro, entonces inmediatamente deja de ser un milagro. ¿Por qué? Porque ya no es algo inexplicable que le atribuyas a una deidad, sino que ahora, como ya tiene explicación, entonces ya no es un milagro, ya es algo que sucede de manera lógica y natural. Entonces, los milagros en la escritura eran puestos en debate, donde ellos hablaban acerca de cómo es que no puede haber sido cierto la multiplicación de los panes y los peces, el que se consumiera el altar cuando estaban esos 400 sacerdotes de Baal, y todavía el profeta dijo, cuando le tocó encender su ofrenda, pongan más agua, ¿verdad? Y se da un argumento, una base científica para explicar cómo es que pudo haber sucedido ese fenómeno que deja de ser milagro. Entonces, estudiábamos más la Biblia, leíamos mucho la Biblia, leíamos demasiado la Biblia, y ahí comencé a tener mi primer contacto con las escrituras, porque ellos decían, tenemos que leer la Biblia, y es algo que me sorprende hasta el día de hoy, porque incluso ellos, como ateos, agnósticos, a veces conocen más la Biblia que los mismos cristianos, porque ellos la leen muy seguido. Y llegó el momento yo seguía casado, y yo vivía con la mamá de mi hijo, y para ese tiempo ella había tomado un distanciamiento conmigo y se había ido. Y yo, la verdad, más allá de ponerme triste, me puse feliz. ¿Por qué? Porque yo podía ahora hacer aún más cosas de las que yo quisiera. Eh, Porque yo ya había llegado al momento, al punto de pensar que el consecuencialismo era una regla en mi vida. Es decir, no todo es bueno o es malo, sino según la consecuencia que tenga. Si hay algo que yo haga que es malo, pero su consecuencia es buena, entonces yo no puedo decir que lo que hice es malo, sino realmente que lo que hice es bueno. ¿Por qué? Porque la consecuencia es buena, me es favorable. Y, y así como ese pensamiento había muchos, entonces yo tenía oportunidad para hacer muchas cosas, y de manera económica yo estaba muy bien, entonces no tenía ningún problema. Tenía mis hábitos, tenía esa libertad de poder hacer lo que yo quisiera. Y fue ahí cuando yo pude conocer un poco más de Dios, pero ya en una manera personal. Y fue tan hermoso, pero tan aterrador a la misma vez, porque la manera en la que conocí verdaderamente de Dios me vino a cambiar la vida por completo. Me vino a cambiar la vida, me vino a cambiar mis pensamientos, me vino a cambiar mis hábitos, mi interpretación de la escritura, y fue algo grandioso que les voy a compartir en este tercer video. Yo me quedo solo en la casa, como les decía. Cuando yo me quedo solo, pues tengo libertad de hacer muchas cosas. Tengo esa carga menos, yo pensaba en ese tiempo. Y yo decía, qué bueno que ahora puedo incluso ya hasta si tener un motivo para poder recuperar mi libertad, ¿no? Y ahorita que ya tengo dinero, y ahorita que ya tengo muchas cosas, ahorita que ya tengo oportunidad de vivir mi vida, pues la voy a vivir. Y yo estaba
con muchos amigos, con muchos conocidos de este club donde yo estaba, y dije, wow, el mundo es mío, me lo voy a comer. Entonces me acuerdo que estaba en la sala de la casa jugando mi Wii, que era lo que me gustaba mucho jugar. Estaba jugando de lo más padre, de lo más cómodo, y de repente veo en el librero una Biblia. Veo una Biblia y dije, ese libro se va a caer. Entonces me levanto y voy a acomodar la Biblia, pero en vez de meterla, la saco. Y fue algo así como, no supe realmente por qué lo hice. Si mi intención era ir y empujar el libro, realmente lo que hice fue sacarlo. Entonces dejé un momento el juego y comencé a hojearlo, y dije, wow, ¿cómo puede haber tantas mentiras en este libro, ¿no? Porque era lo que yo venía aprendiendo y venía viendo desde hace tiempo con estas personas que les comento. Entonces empiezo a hojearlo y empiezo a tener en mi corazón muchas ganas de decirle a ese ser que no existía, como todo buen ateo, porque yo ya había llegado al nivel de decir que era ateo, no, ni siquiera agnóstico, ¿no? Sino ateo. Entonces yo dije, ¿cuánta mentira hay aquí? Incluso a mis padres, a mi mamá, a la mamá de mi hijo, que a veces me dejaba notas así de la Biblia, me decía, mira, aquí dice esto, y yo me reía, decía que era para ignorantes, decía que no era algo pues para gente inteligente, vamos a decirlo así, y yo decía tantas cosas, de tal manera que tenía esa mala manera de tratar a los creyentes. Yo veía a alguien que hablara de Dios y automáticamente salía mi modo ateo, y les empezaba a preguntar cosas súper incómodas acerca de Dios. Y fue algo que yo me puse a pensar y empecé a decir, si tú realmente existieras, el mundo no sería así. Si tú realmente fueras Dios, el mundo no sería así. No habría tanta maldad, no habría tantas carencias, tantas enfermedades, tantas cosas en la tierra, y tantas cosas que yo empecé ahí a decir, pero ya pasó de lo general a lo específico. Ya empecé a decir, si tú existieras, no me hubiera pasado esto, no hubieras permitido que hiciera el otro, tú hubieras cuidado de mí, tú me hubieras hecho así. Y todos los errores que yo cometí en mi vida pasada, en mi vida pasada, sí, todavía más joven, le estoy hablando que tenía más o menos como 21 años en ese tiempo, todos los errores que yo había cometido, todo lo que yo había sufrido, yo empecé a echárselo en cara a él. Y pues empecé a decir, bueno, con groserías incluso, y con un tono de reto hacia Dios, le dije, bueno, pues, si realmente existes, pues háblame. Y yo empecé ahí como a burlarme de la escritura, y dije, pues es que este libro está muerto. Y entonces dije, bueno, te voy a dar una oportunidad. Fíjense, yo queriéndole dar una oportunidad a Dios, ¿no? Y le dije, bueno, te voy a dar una oportunidad, háblame, lo voy a leer. Entonces lo abro, y para ese momento empiezo a sentir así mis ojos bien pesados. Y lo que sucede es que de tan pesados que estaba mi vista, yo dije, no es sueño, o sea, no tengo sueño, algo está pasando. Y pasó de ser una pesadez a ser una sensación de suciedad. A mí me gustaba mucho jugar fútbol antes, y eran terrenos áridos, entonces de arena, de tierra. Entonces cuando sudabas y se te pegaba el polvo en la cara, entonces era esa misma sensación. Entonces subí a la planta alta de mi casa, me lavé la cara y dije, pues es que estoy limpio. Entonces vuelvo a bajar, y ya bajo con la vista bien. Y cuando llego a leer el libro, vuelvo a sentir la vista pesada, vuelvo a sentirme sucio, y dije, ¿qué está pasando? Me vuelvo a lavar la cara y dije, ¿qué sucede? Y cuando vuelvo a bajar, tomo el libro y me empiezo a tallar los ojos.
Y fue algo tan tremendo porque empecé a sentir cómo se me caía como unas escamitas, como las hojuelas que le dan de comer a los peces. Así, cada vez que yo le doy de comer a mis peces, miren, aquí tengo. Cada vez que yo le doy de comer a mis peces, lo recuerdo. Porque sentía como si cayeran así estas hojuelas, así, pero de mis ojos. Y empiezo a sentir cómo caen esa suciedad de mis ojos. Y lo que puedo ver, lo que yo puedo sentir, fue algo tremendo. Porque empecé a leer la Biblia, pero en el momento que yo la leía era como si alguien me la estuviera explicando. Y puedo decirles que llegó el momento en que solamente pasaba de páginas, y ya no era como tal el que yo la leyera, sino era que yo nada más pasaba mi vista y como si alguien me la explicara. Y la pude entender de una manera tremenda. De tal manera que me comencé a sentir ya no sucio únicamente de los ojos, sino de todo el cuerpo. Y fue ahí cuando realmente tuve mi encuentro con el Señor. Y no fue nada lindo, sino fue algo de lo que yo puedo decirles que en mi vida he sentido que ha sido lo más aterrador que he podido vivir. Y al final se los cuento en este próximo video. Fue lo más aterrador porque cuando yo comencé a sentirme sucio fue por una razón. La escritura me estaba mostrando a través de lo que leía lo incapaz que era para mantenerme de pie delante de Dios. Me mostró mi maldad, me mostró pecados que yo ni siquiera sabía que había cometido. Me trajo al recuerdo tantas cosas que yo había hecho, tantas maldades que había realizado en mi vida. Y me hizo tener ese encuentro con un Dios vivo. Fue un momento en el cual yo dejé de leer y únicamente caí de rodillas. Sentí una santidad tan grande, la cual fue aterrador. Fue muy aterrador el tener esa cercanía con Dios, porque yo me sentía de lo más sucio y de lo más asqueroso. Y yo sentía una presencia tan llena de paz que era un verdadero terror. No fue algo así de que, ay, yo sentí algo bien bonito cuando sentí al Señor, fue algo muy lindo, quiero volver a sentir. No, fue algo que no quiero volver a sentir nunca en la vida. Fue un terror horrible. Y yo caigo de rodillas en el suelo y comienzo a llorar y comienzo a pedirle perdón. Comienzo a pedirle perdón a quien quiera que fuera ese ser que estaba allí, y yo empiezo a decir todo lo que yo había hecho. Todo lo que me venía a la mente yo aceptaba y decía, sí fui yo, sí yo lo hice, sí fui yo, no merezco, no merezco otra cosa más que el castigo. Y yo no tenía el conocimiento bíblico que ahora tengo, pero yo puedo decir ahora que fui convencido de pecado, justicia y de juicio. Fui convencido de mi pecado, fui convencido de la justicia de Dios, y fui convencido que el juicio, si en ese momento hubiera sido para mi vida, hubiera sido irme directito al lugar de tormento. Y yo comienzo a recordar y a pedir perdón y a llorar. Y yo estaba, en esa ocasión había luz en mi ventana, recuerdo que había luz en mi ventana, no sé, de haber sido como las 3 de la tarde o 4 de la tarde, no sé bien, pero había una luz del día. Y yo cuando tengo esta experiencia caigo de rodillas y empiezo a llorar, y empiezo a sentir tanto terror, y empiezo a sentir tanto miedo, y empiezo a aceptar y a pedir perdón, a pedir ser acepto, que me recibiera,
Algo que actualmente yo escucho mucho que dicen, ándale, por favor, recibe al Señor Jesucristo, recíbelo como tu Dios, recíbelo, ándale. Él está a la puerta y toca, y está bien que lo digan porque así es, pero quieren que les diga algo. Yo en ningún momento pude haber dicho, bueno, te recibo, te voy a recibir. No, para mí en ese momento era, Señor, recíbeme, por favor, recíbeme. Yo le rogaba que me recibiera. Y yo creo que todos cuando conocemos nuestra situación de pecado, debemos de saber que nosotros somos los que le debemos de rogar a Él que nos reciba. Y yo le rogaba, y cuando mi corazón se contrictó y se humilló delante del Señor, entre una mezcla de lágrimas, moco, saliva que estaba en el suelo, yo abro mis ojos, veo ahí el charquito porque era un llanto muy constante. Y cuando abro mis ojos, siento una paz muy grande. Una paz muy grande. Y yo puedo saber que es una paz que sobrepasa todo entendimiento porque no lo entendía. Lo único que sabía era de una manera que no puedo explicar. Ahora yo ya sabía que el Señor me había perdonado y que ahora era una nueva criatura. Me levanto y ya estaba oscuro. Ya la ventana ya era de noche. No sé cuánto tiempo estuve allí. Y muy gozoso, pero todavía sin saber bien qué había pasado, me subo, me acuesto en mi cama sin comprenderlo bien y me vuelvo a acostar. Me duermo. Cuando me duermo, al siguiente día abro los ojos y ya era otro día. Entonces bajo y quiero hacer mis hábitos de siempre, preparar mi jarra de café, prenderme un cigarro, porque yo la verdad es que no sabía si había sido real, había sido sueño, no sabía, pero yo tenía eso en la cabeza. Me prendo un cigarro y me sabe tan horrible, así horrible, y dije, ¿qué pasa, no? Entonces todavía un poco en mi mente vuelvo a saco otro cigarrillo para ver si había sido ese y sabe igual. Voy a la tienda, compro otra cajetilla, lo prendo en la misma tienda y me sabe feo. Veo que va pasando un vecino con el que pues, yo me hablaba y sabía que fumaba, y inmediatamente le ofrezco un cigarro y me dice que sí, se lo prendo, lo fuma y bien rico, ¿no? Que le sabe. Y yo así prácticamente casi le arrebato el cigarrillo para fumarle y me sabía horrible. Entonces en ese momento pude entender que realmente no fue en mis fuerzas. Yo anteriormente había querido dejar de fumar y tenía propósitos y todo eso, y nunca pude. Llegué a mi casa porque tenía una cantina donde yo tenía varias botellas de licor, que yo no era alcohólico como tal, pero me gustaba tener allí variedad. Y me sirvo una ya emocionado y me sabe horrible. Subo a mi closet corriendo. Cuando entro, porque me iba a cambiar, cuando entro a mi cuarto, un aroma a tabaco tan horrible que dije, ¿cómo pude haber vivido así? Pero sorprendido, pero alegre. ¿Por qué? Porque me di cuenta que Dios me ayudó en eso. Y a partir de esa fecha, ni alcohol, ni cigarros. Y en algo que yo pude saber que era Dios. Y de ahí comencé a buscar un lugar donde congregarme. Fui a muchos lugares. Fui con los testigos de Jehová, con los mormones, regresé a la casa. El Señor me hizo saber que era ahí. El Señor de una manera muy amorosa me mostró que era ahí. Después de haber pasado por algunas situaciones. Las situaciones fueron que yo regresé al club y les platiqué un poco de mi experiencia. Y cuando vieron que yo llegué con otro semblante y hablaba de Dios de otra manera y de la escritura de otra manera, y comencé a hablar diferente, ya no pudieron permitirme quedarme allí, sino que me expulsaron. Y me expulsaron porque ellos dijeron que era un riesgo que yo estuviera allí. ¿Por qué un riesgo? Porque cuando ellos se reunían,
había veces que ellos decían, ¿quién quiere ir a la iglesia tal? Y muchos levantaban la mano. Y yo no tenía permitido participar de nada porque tenían como jerarquías. Pero yo en alguna ocasión los acompañé y ellos se metían a las iglesias como congregantes, visitantes, y llegaba el momento que ellos participaban y hacían preguntas muy específicas y muy complejas a las personas que estaban explicando. Y cuando ellos empiezan a hablar, a preguntar en las iglesias, muchas veces los maestros, los pastores, los líderes no tenían respuestas. Y ellos les decían, bueno, es que yo estoy aquí porque quiero saber respuestas, qué es lo que sucede con esto. Y les hacían preguntas muy difíciles y ellos no estaban preparados para responder. ¿Qué es lo que sucedía? Que ellos decían, bueno, pero es que si ustedes entonces no saben, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Mejor me voy. Y ellos decían, no, permítame, mire, vamos a buscar la respuesta y nosotros les visitamos o cuando vienen y les tenemos la respuesta. No, no. Y decían, es que todos estamos perdiendo el tiempo aquí, incluso los que están aquí reunidos, sus congregantes están perdiendo el tiempo, porque imagínense, están siguiendo a una persona que ni siquiera sabe. Entonces, fue algo muy, muy difícil saber ahora qué era lo que habíamos estado haciendo, porque había personas dentro de las congregaciones que cuando nosotros nos salíamos, ellos salían detrás de nosotros. ¿Y ustedes de dónde vienen o quiénes son? Yo siento que aquí no tengo respuestas, no me dan respuestas. No, pues vente con nosotros, nosotros te explicamos. Y se llevaban literalmente a las personas de las iglesias. Iban a cualquier lugar donde hubiera reunión de culto y hacían eso. Entonces también me dijeron, tú ya no puedes permanecer aquí. Y me sacaron, me expulsaron, me echaron. Y cuando yo llegué a esta iglesia cristiana, evangélica, fue algo muy padre porque de todo lo que yo tenía o creía tener, lo perdí. Lo perdí, lo dejé, más bien dicho, lo dejé. Y llegó el momento en que llegué a vivir a un lugar donde no tenía nada, donde no tenía absolutamente nada. Pero yo iba con ese versículo en la escritura donde Abraham rescata a Lot y el rey de Salem, Melquisedec, le dan los diezmos y el rey de Gomorra le dice, dame a las personas y quédate con los bienes. Y el siervo, Abraham, dice, no, quédate tú con los bienes, yo nada más tomo el pago de los que vinieron a pelear y yo me quedo con las personas. Y no vaya a ser que tú digas, Abraham, yo enriquecí a Abraham. Y yo me di cuenta que también en mi vida tenía yo que comenzar de nuevo con Dios, porque todo lo que había tenido lo había tenido de una manera deshonesta. Entonces yo renuncié a todo eso y cuando yo llego a la congregación donde Dios me hizo saber que era ahí, realmente ese día yo no había comido nada y resultó que ese día era no tenía para comer y resultó que esa vez era el aniversario de la iglesia y me invitó la hija del pastor que había sido mi compañera en la secundaria y que yo nunca me enteré que ella era cristiana, más en ese momento me platicó que ella era cristiana y que me invitaba. Cuando yo llegué, lo único que sabía era que había comida y yo realmente fui por la comida porque ya había ido con los testigos de Jehová, con los mormones, con los católicos nuevamente y en algunos otros lugares y yo no me sentía bien en ningún lugar. Y cuando yo fui a ese lugar, Dios me dijo, es aquí. Me sentí tan en casa como si yo hubiera pertenecido ahí siempre. Y a partir de esa fecha comencé a acercarme a Dios, me acompañaron en ese acercamiento a Dios, me discipularon, allí me bauticé, allí comencé a predicar, allí comencé a servir, allí conocí a mi actual y bendita mujer, mi esposa, la cual la amo mucho y Dios me ha dado una vida completamente distinta, diferente, bendecida en Él. Todo lo que tengo, todo, no le debo nada al mundo ni a Satanás.
porque entendí que todo lo que había obtenido antes, aunque había sido mucho, realmente era nada, porque nada me pertenecía. Y ahora lo que el Señor me ha confiado, mi hermosa familia, mi mujer, mi casa, mis hijos, es algo, mi trabajo, el lugar donde trabajo, así como era mi vida antes, jamás hubiera aspirado a tener un trabajo como el que tengo, que es de grande bendición. Y pues nada, seguir abrazado al Señor, seguir trabajando en el Señor. Y ahora cuando predico, evito decir recibe, acepta al Señor Jesucristo. Por lo regular es pídele que te reciba, porque tú eres el que tienes necesidad de que Él te reciba. Él no tiene que estarte rogando para entrar en tu vida. Nosotros somos los que le deberíamos de rogar a Él que nos recibiera. Y es algo hermoso. El Señor me ha sacado del ateísmo. Ahora cuando hablo con ateos me siento tan genial, me siento tan bien. ¿Por qué? Porque puedo entenderlos, porque sé lo que han vivido, sé lo que piensan, sé sus argumentos. Pero también sé cómo Dios quebranta un corazón y que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado.